Buenas tardes tengan todos, mi nombre es Luis Felipe Vera y voy a hablar sobre distintos temas asociados a lo que es las articulaciones, ¿no? El primero de estos es que es la artrología, y es que básicamente esta es una ciencia que se alimenta o se nutre de la anatomía y se encarga directamente del estudio de las articulaciones, cómo funcionan, cómo están compuestas y además es una ciencia que es conocida como sindesmología, ¿no? ¿Cuál es la etimología de la artrología? ¿Cómo se estructura la palabra? Eh, Son vocablos griegos. El primero de ellos es artos, que significa junto, y logia, que significa estudio. Esta forma la palabra artrología, el estudio de las uniones, en este caso del cuerpo humano. Esta ciencia, por supuesto, que tiene mucha trascendencia dentro de lo que es la anatomía y el estudio del movimiento humano, de la función del cuerpo humano. Es por lo tanto que tiene una importancia trascendental en lo que es la terapia ocupacional, nuestro campo, porque nos permite entender cómo funciona el cuerpo humano desde el punto de vista de los movimientos. Por supuesto, los movimientos son los que nos permiten funcionar en el día a día y por ende eh, esta ciencia, esta rama de la anatomía es un punto de estudio importante para el terapeuta ocupacional. ¿Qué son las articulaciones? Sabemos que una articulación es la unión entre dos o más huesos, un hueso y cartílago o un hueso y los dientes. Esta tiene como función constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto, como huesos y cartílago y dientes. Facilita los movimientos mecánicos del cuerpo y estas se clasifican según su estructura o según su función. En su estructura, que es el tejido que las une, que son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y según su función, que es en base a la movilidad que aportan al cuerpo, que son sinartrosis, que son las no móviles, anfiartrosis, movimiento muy limitado, y diartrosis, movimiento con mayor amplitud y complejidad de movimiento. Ahora bien, existen distintas clasificaciones donde podemos discernir los tipos de articulaciones. Básicamente son tres, según su ubicación, según su estructura y según su función. El uso de estas clasificaciones o de estos tipos de articulación va a depender directamente del estudio bajo el cual se estén enfocando las articulaciones en específico o los movimientos en específico. Por ejemplo, el tipo de articulación menos utilizado es el según su ubicación, en el que se van ubicando las articulaciones en relación a la topografía del cuerpo humano, si es en el tronco, si es en las extremidades, ya sea el miembro superiores e inferiores, o por el tren inferior o el tren superior del cuerpo. Pero lo que son las articulaciones según su estructura y según su función, sí son parte fundamental del estudio anatómico de las articulaciones. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Petit y hoy vamos a hablar sobre los tipos de articulaciones según su función. Dependiendo de las funcionalidades de las articulaciones, estas se dividen en tres grupos: sinartrosis, afiartrosis y diartrosis. Sinartrosis son las articulaciones con muy poca movilidad y se subclasifican de dos tipos: psicondrosis y sinfibrosis. Sinincondrosis es cuando el tejido está formado por cartílago, como las articulaciones esternoclavicular. Sinfibrosis es cuando el tejido está formado por fibras, como las estructuras ubicadas en el cráneo. Artrosis son las estructuras cartilaginosas flexibles pero con una baja movilidad. Un ejemplo de estas son las articulaciones de los discos vertebrales. Diartrosis son las articulaciones con el mayor rango de movimientos y son las más numerosas en nuestro cuerpo humano. Están formadas por cartílago y están unidas por las cápsulas sinoviales, en donde se encuentra el líquido sinovial que los protege. Gracias por su atención. Dentro de los tipos de articulación según su estructura, conseguimos tres tipos fundamentales. Las fibrosas, que son articulaciones precisamente unidas por tejido fibroso, el cual está compuesto principalmente por colágeno.
Esto mantiene las uniones fijas, lo cual hace que se caractericen por ser totalmente inmóviles y no presentar cavidades. Cabe destacar que a su vez estas tienen tres tipos. Son suturas, las tipos suturas, las gónfosis y las sindesmosis. Las articulaciones suturas, cuando el ser humano está en etapa neonatal, se encuentran distribuidas por todo el cuerpo. Sin embargo, con la solidificación de estas estructuras óseas, en el paso del tiempo, estas se van eliminando por completo y quedan más marcadas en el cráneo, formando una capa de tejido fibroso conectivo. Ahora bien, está la gónfosis, que son articulaciones que únicamente se consiguen entre los dientes y los huesos maxilares que los sostienen. Estas articulaciones son fijas y el ligamento periodontal es el tejido fibroso que conecta al diente con el alveolo dental. Por último, dentro de esta categoría están las articulaciones sindesmosis, que estas son ligeramente móviles, pero al no describir ningún movimiento claro, no entran dentro de lo que son las articulaciones móviles como tal. Estos se mantienen unidos por una membrana muy fina, pero no genera una inmovilidad total de la articulación. Dentro de la segunda estructura de las articulaciones encontramos las articulaciones cartilaginosas, la cual se mantienen unidas por tejido hialino o fibrocartílago, de las cuales existen dos tipos fundamentales, la sincondrosis y la sínfisis. En el primero de ellos, la sincondrosis, este es un tipo de articulación en donde solo se encuentra uno de estos dos tejidos, en este caso el hialino, el cual es un tejido que puede ser tanto temporal como permanente, dependiendo de las características principales o fundamentales de las cuales está compuesta el tipo de tejido hialino. Este se encuentra en las epífisis o diáfisis de los huesos de manera temporal y de manera permanente están entre las costillas y el esternón. La segunda de estas es la sínfisis, las cuales son articulaciones que presentan o fibrocartílago o una combinación entre fibrocartílago y el tejido hialino. Estas pueden ser ligeramente móviles precisamente por esta composición. Un ejemplo de esto es la sínfisis púbica, en donde se unen los dos huesos de la pelvis. Igual, no describe ningún movimiento, pero es ligeramente móvil, da algo de flexibilidad a esa estructura ósea. Y el último grupo de articulaciones según su estructura son los del tipo sinovial, que además de ser las más móviles, son por supuesto las más complejas del cuerpo humano. Estas tienen la mayor capacidad de movimiento y cuentan con una estructura o una cavidad que forma todo un entramado estructural de componentes que permiten estos tipos de movimientos que son los que conocemos habitualmente. Esta cápsula o esta cavidad contiene dos membranas, una fibrosa y una sinovial, las cuales se encargan de producir o filtrar el líquido sinovial que va a recubrir la articulación. Además cuentan con el cartílago hialino, también que es parte intrínseca de la articulación, pese a estar presente en las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones tienen muchas estructuras adicionales aparte de las ya mencionadas. Por ejemplo, están los discos articulares, hay almohadillas grasas, hay tendones. La función, por ejemplo, de los discos articulares es absorber la fuerza de compresión, ajustar los cambios en el entorno de la superficie articular durante ciertos tipos de movimientos y, a raíz de eso, aumentar el rango de los mismos. Las almohadillas grasas se pueden encontrar en las membranas sinoviales y estas están distribuidas en el contorno articular, el cual va cambiando durante el movimiento. Así pues, las áreas alrededor de la membrana sinovial y de la membrana fibrosa permiten una mayor movilidad de las articulaciones. Todos estos componentes se encargan de permitir que esta amplitud del movimiento de las articulaciones
no sea excedido y por lo tanto los huesos permanezcan dentro de la misma cavidad. Hay muchos tipos de articulaciones, de hecho de las que más hay, son 6 específicamente. Están las articulaciones planas, las cuales permiten movimientos de desplazamiento o de deslizamiento, debido a que los huesos se desplazan paralelamente uno sobre el otro. Las articulaciones de bisagra, tal cual como lo haría una bisagra en una puerta, permiten el desplazamiento en torno a un eje transversal a las articulaciones. Los movimientos característicos de esta articulación son los de flexión y extensión, que podríamos encontrar por ejemplo en la articulación húmero-cubital o la del codo. Es la misma. Las articulaciones en pivote, que ocurren en torno a un eje que a su vez tiene un sentido longitudinal a la diáfisis del hueso. Se encarga fundamentalmente de la rotación. Las articulaciones condilias hay dos tipos, las condileas normales o elipsoides y las bicondileas. La primera de estas, las elipsoides, permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto, uno respecto al otro. Tienen mucha capacidad de movimiento debido a su estructura y regulan la flexión, la extensión, la abducción y la circunducción. Por ejemplo, este sería la articulación de la muñeca. Las articulaciones bicondilias están formadas por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies cóncavas o planas. Por ejemplo, los condilios de la epífisis del hueso del fémur sobre la superficie plana de la tibia. Las articulaciones en silla de montar permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto, uno respecto al otro. Estas superficies articulares tienen, por supuesto, una forma muy descriptiva haciendo referencia a una silla de montar. Y las articulaciones esféricas, que también son denominadas glenoideas, permiten el movimiento en torno a múltiples ejes, por lo cual regulan movimientos prácticamente todos los movimientos, por ejemplo la articulación de la cadera y el hombro. Buen día tengan todos, mi nombre es Patricia Morales. Yo les voy a mencionar algunas enfermedades o patologías relacionadas a las articulaciones. Como bien sabemos, una articulación es donde se unen dos o más huesos. Las articulaciones son los componentes del esqueleto que permiten la conexión entre dos huesos, como por ejemplo el codo, la rodilla, la cadera, etc. Y por lo tanto, el movimiento. Las articulaciones pueden dañarse por muchos tipos de lesiones o enfermedades. Hablemos de la artritis reumatoide. Esta también puede ser denominada como AR y es una forma común de la artritis que causa inflamación en el revestimiento de las articulaciones, causando calor, reducción en el rango del movimiento, hinchazón y dolor en la articulación. La AR tiende a persistir durante años y suele afectar en diferentes articulaciones del cuerpo, causando daños en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos de las articulaciones. Las áreas más afectadas de las articulaciones pueden ser los codos, los hombros, el cuello, la mandíbula, las caderas, las rodillas, los tobillos y los pies. La espina dorsal no suele ser afectada directamente por la AR, a excepción del cuello. Y otras características esenciales de la AR es que las articulaciones de ambos lados suelen verse afectadas. Por otro lado, todavía no se sabe la causa de la artritis reumatoide. Sin embargo, el sistema inmunológico del cuerpo desempeña un papel importante en la inflamación y en el daño que la artritis reumatoide ocasiona en las articulaciones. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra las bacterias, los virus y otras células. En la AR, el sistema inmunológico ataca a las propias articulaciones y pudieran afectar a otros órganos del cuerpo. Es decir, las células del sistema inmunológico invaden los tejidos de las articulaciones y provocan inflamación. Estas células en el tejido y en el líquido que la articulación producen, hay muchas sustancias, entre ellas las enzimas, los anticuerpos y las citocinas.
que atacan la articulación y pueden dañarla. Por otro lado, tenemos los síntomas. Uno de ellos es el ardor, la hinchazón, la hipersensibilidad, el enrojecimiento, el dolor frecuente y la dificultad en la movilidad, pues en el movimiento. En lo que se refiere a la artritis, es básicamente la hinchazón y la sensibilidad de una o más articulaciones. Entre los síntomas más comunes está el dolor y la rigidez en cada articulación, que suelen empeorar con la edad. En cuanto a los tipos, los más frecuentes son la artritis reumatoide y la artrosis, pero en realidad existen más de 100 tipos diferentes de artritis. Por ejemplo, está la artritis del pulgar, la artritis idiopática juvenil, tenemos la artritis psoriástica, también está la artritis reactiva, la artritis séptica, la gota y la osteoartritis. Por otro lado, algunos síntomas y signos más comunes de la artritis afectan las articulaciones según el tipo de artritis que tengan. Los signos y síntomas podrían ser el dolor, la rigidez, como ya antes lo hemos nombrado, la hinchazón, el enrojecimiento y la disminución del movimiento. Ya yéndonos a las causas, uno de los factores de riesgo más común son los antecedentes familiares, la edad, el sexo, la lesión articular previa y la obesidad. A ver, la artrosis es una enfermedad reumática crónica que lesiona el cartílago articular. Esta se produce más que todo en las manos, la rodilla, la cadera, la columna cervical y lumbar, provocando dolor y rigidez, e impide que se puedan realizar con normalidad algunos movimientos cotidianos como cerrar la mano, subir escaleras, e inclusive caminar. En cuanto a los síntomas, los más frecuentes son el dolor articular, la limitación de los movimientos, los crujidos y en algunas ocasiones el derrame articular. Además, algunas personas pueden presentar rigidez y deformidad articular. El síntoma que más preocupa a las personas con artrosis es el dolor. Este se desencadena cuando se mueve o realiza algún esfuerzo con la articulación. El dolor suele cesar con el reposo, pero posteriormente, según el agravamiento de la artrosis, hace que el dolor aparezca tanto como con el movimiento como con el reposo. O sea, estando en reposo también aparece el dolor. Ya refiriéndonos a los tipos, la artrosis se manifiesta principalmente en 4 áreas. La artrosis de mano, que es muy visible y suele deformar los dedos y llega a afectar al día a día de las pacientes en sus tareas cotidianas. Durante el proceso del dolor acompaña la evolución de la enfermedad, siendo más fuerte al principio y va disminuyendo a medida que aparecen los nódulos. Las molestias suelen disminuir cuando la deformación se completa. La disfuncionalidad de las manos puede verse afectada y la articulación puede quedar un poco flexionada o desviada. Ahora bien, en cuanto a la artrosis de rodilla, es un tipo bastante frecuente de artrosis y se puede distinguir entre 2 tipos de artrosis. Primeramente está artrosis de rodilla primaria, que es la que está muy relacionada con el envejecimiento y la genética y va ligada al desgaste de las diferentes partes que forman la rodilla, los huesos, la membrana sinovial y el cartílago. Y en segundo lugar está la artrosis de rodilla secundaria, que es la que se suele producir por una lesión previa, como puede ser una fractura o una lesión de ligamento. Esta más que todo suele afectar a los deportistas y a las personas obesas, ya que el sobreesfuerzo que exigen sus rodillas es un poquito más elevado.
En este caso, la enfermedad afecta a las partes internas y frontal de la rodilla, provocando dolor cuando se realiza algún esfuerzo. Ahora bien, la artrosis cervical se produce cuando se lesiona o degenera el cartílago de las articulaciones de la columna cervical. Es muy frecuente en personas de 50 años y en muchas ocasiones pasa inadvertida porque no produce ningún síntoma. El síntoma que puede producir es el dolor del cuello, que aparece con los movimientos. Además, los pacientes refieren rigidez que dura poco tiempo y mejora con el movimiento. Ahora bien, hablemos de la bursitis. Esta es un trastorno doloroso que afecta a las pequeñas bolsas rellenas de líquido. Estas son las bolsas sinoviales. Estas proporcionan y amortiguan los huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones. La bursitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman. Ocurre también con más frecuencia en el hombro, el codo y la cadera. Pero también ocurre de la rodilla, el talón y la base del dedo gordo del pie. La bursitis muchas veces aparece en articulaciones que realizan movimientos repentinos de forma frecuente. A ver, en cuanto a los síntomas, está el dolor y la rigidez, también el dolor cuando existe movimiento y presión, y la hinchazón y enrojecimiento. Ya los síntomas un poquito más graves son el dolor incapacitante de las articulaciones, la incapacidad repentina para mover una articulación, la hinchazón excesiva, enrojecimiento y hematomas en una erupción cutánea en la zona afectada, la fiebre y por último el dolor agudo o punzante, especialmente cuando haces ejercicio o se exige físicamente. Referente a las causas, las cosas más frecuentes de la bursitis son los movimientos repentinos o las posiciones que presionan las bolsas sinoviales alrededor de una articulación. Otras pueden ser las lesiones o los traumatismos de las zonas afectadas, la artritis inflamatoria como la artritis reumatoide, la gota y las infecciones. Por otro lado, los factores de riesgo indican que cualquier persona puede padecer bursitis, pero ciertos factores pueden aumentar el riesgo. La edad, la bursitis hace más frecuente cada vez que envejecemos. Las profesiones o pasatiempos, porque el riesgo de sufrir bursitis aumenta si tu trabajo o pasatiempo requiere movimientos repentinos o presión en una bolsa sinovial determinada. Y bueno, en otras afecciones o ciertas enfermedades y trastornos generalizados como la artritis reumatoide, la gota y la diabetes. Aumenta el riesgo de padecer bursitis. Bueno, finalizando en cuanto a la prevención, no todos los tipos de bursitis se pueden prevenirse. Uno puede reducir el riesgo utilizando rodilleras, no levantando objetos de forma incorrecta. O sea, hay unas medidas para levantar ciertas cosas. También poner sobre ruedas y empujar las cajas pesadas, tomar descansos frecuentes, mantener un peso saludable, hacer ejercicio, entrar al calor y estirar. O sea, cosas muy cotidianas que podrían evitar algún accidente a futuro. Ahora viene lo que es un ganglión. Un ganglión es un quiste benigno que se forma
sobre una articulación o sobre un tendón. Este está relleno de un líquido lubricante que se utiliza para reducir la fricción que se produce al mover ciertos tendones y articulaciones de nuestro cuerpo. Habitualmente este se localiza en la zona de la muñeca, en el dorso de la mano, en los dedos o en el empeine. También con buena frecuencia puede hallarse en la rodilla, en el hombro o en la espalda. ¿Cuáles son las causas del ganglión? Las causas del ganglión son desconocidas, aunque se han atribuido al roce o al uso continuado de determinados tendones o articulaciones. Algunos gangliones pueden aparecer después de golpes sobre la zona. O sea, después del hematoma, después que uno se golpea, es probable que aparezca un ganglión. En cuanto a los síntomas, son la aparición de un bulto en una determinada zona. Este puede doler o puede dificultar la movilidad de la articulación. En ocasiones puede disminuir de tamaño o desaparecer solo después de un tiempo. Algunos gangliones no se ven a simple vista y producen dolor local. Estos solo pueden diagnosticarse tras realizar pruebas radiológicas especiales, como una resonancia magnética. En cómo se diagnostican estos quistes. Estos suelen tratarse de un diagnóstico sencillo, simplemente con verlo, dado que está relleno de un líquido que pasa a través de la luz y uno puede darse cuenta fácilmente. En ocasiones puede ser necesario realizar radiografía o una ecografía para ver mejor la zona y llegar al diagnóstico. No está de más saber que los gangliones no son hereditarios. Los gangliones tampoco son contagiosos y tampoco pueden prevenirse. Ahora bien, hablemos de tendinitis. La tendinitis no es más que la inflamación en un tendón. Es la estructura fibrosa que une al músculo con el hueso. Esta generalmente se produce por el sobreuso de los tendones. Cabe acotar que la tendinitis puede afectar a cualquier tendón en cualquier parte del cuerpo, pero con frecuencia se convierte en una patología crónica que provoca dolor y aumento de sensibilidad alrededor de las articulaciones. Como ya sabemos, la tendinitis se puede producir en cualquier tendón del cuerpo, pero entre las más comunes se encuentran los hombros, los talones, los codos y las muñecas. Ahora bien, en cuanto a los tipos de tendinitis, existe una gama bastante amplia. Por ejemplo, está la epicondilitis lateral, que es más conocida como el codo de tenista, pero es una enfermedad producida por la tensión continua sobre los músculos y los tendones extensores del antebrazo. Está la tendinitis del manguito rotador, que es una patología que se caracteriza por la inflamación de la cápsula del hombro y de los tendones relacionados. También tenemos la tendinitis de Aquilea, que se basa en la inflamación del tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. Esta puede estar provocada tanto por la pérdida de flexibilidad del tendón debido a la edad, como por la sobrecarga al practicar el exceso de deportes. También está la tendinitis de los peroneos. Es más frecuente en corredores por una alteración en la pisada, muchas veces es debida a la alteración estática del pie y otras por un esguince de tobillo. Y entre otras muchos tipos de tendinitis. En lo que se refiere a las causas, el principal motivo por el que surge la tendinitis es como consecuencia de una sobrecarga muscular o por una lesión. Sin embargo, también pueden producirse debido al desarrollo de otra patología o por la edad, ya que con el envejecimiento los tendones van perdiendo elasticidad y se puede producir su degeneración. La tendinitis generalmente se produce en adultos como consecuencia a un esfuerzo repetitivo.